Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo 28. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Pongamos atención, mis hermanos. Pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Capítulo 22, versículo 28. Estas palabras se las dice Jesús a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Oremos al Señor. Señor, gracias por la palabra que va a ser hablada. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra que hemos leído, Señor Jesucristo. Ahora bien, Señor, que esta palabra sea de gran bendición para nosotros. Dame sabiduría, Señor, dame palabra, Señor. Úsame, Señor, para poder, Señor, dar un mensaje, Señor, que venga a traer consuelo a las vidas, que venga a traer paz, Señor, y que a través de este sencillo sermón que usted me ha dado, Señor, alguien reciba sanidad, liberación, restauración. Alguien pueda reconocerse como pecador y pueda arrepentirse y entregar su vida a usted, Señor, y pedir, ¿por qué no, Señor?, ser bautizado en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdenos, Señor, a lo largo de toda esta semana a estar trayendo estos mensajes tan bonitos, tan poderosos, Señor, donde recordamos aquella semana, Señor, una semana poderosa, Señor Jesucristo, que es digna de ser recordada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, les invito, hermano, que ocupen su lugar alabando el nombre del Señor Jesús. En muchos lugares, hermanos, hoy se está hablando de Jesús, de esa entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Ese Jesús que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí o de los que quizás nos están viendo, ninguno de nosotros conocimos en persona, pero que por fe lo declaramos que un día lo vamos a conocer en persona. Hemos hablado tanto de Él, hemos tenido tanta fe en Él, hemos hablado con Él tantas veces y nos ha respondido tantas veces Él, pero no lo hemos podido ver con nuestros ojos. Pero un día nuestros ojos lo van a ver. No lo hemos podido abrazar, no lo hemos podido palpar, pero un día lo vamos a poder abrazar y lo vamos a poder palpar, y por qué no lo vamos a poder besar. Muchos tuvieron la dicha de hablar con Él, de saludarlo, de abrazarlo y hasta de besarlo.
Otros tuvieron la dicha de escuchar sus grandes mensajes, mensajes impactantes, mensajes poderosos, que llevaba el Señor a sus audiencias a quebrantarse de corazón y de espíritu. Sus mensajes, sus enseñanzas, los milagros que Él hacía, las señales, su amor, su misericordia, atraían a las multitudes. Iban hacia Él, hermanos, pecadores, pero también se acercaban a Él algunos religiosos. Se acercaban a Jesús gente mala, como se acercaba gente buena. Se acercaban los ricos, se acercaban los pobres, se acercaban los enfermos, se acercaban los sanos, se acercaba gente importante, se acercaba a Él gente indigente, se acercaba a Él gente sabia, pero también se acercaba gente analfabeta, porque todos usted y yo y todos ellos necesitamos de Jesús. Todos ellos eran atraídos de alguna manera por esa persona que estamos hablando, que se llama Jesús, que aún no hemos conocido en persona, pero que está aquí ahorita entre nosotros, que se mueve entre nosotros y que quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Leo el testimonio del Evangelio según San Mateo, leo el testimonio, hermano, de San Marcos, leo el testimonio de San Lucas, leo el testimonio de San Juan, y me quedo impactado, hermano, al darme cuenta que no se toma ni un solo versículo de lo que escribieron para dar un detalle del físico de nuestro Señor Jesucristo. No nos dan una pista de cómo era el Señor. Si nuestro Señor era delgado, si nuestro Señor era de tez blanca, si nuestro Señor era de ojos azules, no nos dan detalles de ellos, como si a ellos no les interesara eso, como si a ellos les interesara el amor que Él daba, la misericordia, porque eso sí lo resaltan: su amor, su misericordia, sus mensajes, su enseñanza, su sabiduría. Eso lo exaltan, lo levantan, como si lo externo no importara nada, como que lo interno, lo de Él, lo que estaba dentro, su poder, era lo que realmente importaba. Porque siempre que hablamos de Jesús se nos viene a la mente, hermano, el Jesús que nos han puesto en las películas. Un Jesús de cabello largo, delgado, sus ojos claros, apacibles, de barba Él, su cabello lacio, con su túnica, con sus sandalias. Pero la realidad es que los evangelistas no describen ni un solo verso para definir su aspecto. Pero el Salmo 45, hermano, el verso 1 y 2, ahí el salmista empieza a describirlo de esta manera: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y luego dice de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Este salmo nos está diciendo que no ha habido, no hay y no habrá alguien más hermoso en esta tierra, más hermoso que Jesús, porque Él iba a ser el cordero perfecto inmolado. Porque, hermano, en las Pascuas, cuando se iba a sacrificar un cordero, tenía que ser un cordero perfecto. Y decía: el cordero no tiene que estar enfermo, no tiene que tener sarna, no tiene que ser perniquebrado, no tiene que ser tuerto, no tiene que tener ni un solo defecto. Ese cordero que iba a ser sacrificado, el cordero pascual, me refiero yo a ese cordero que se mataba en cada casa y que se preparaba su carne y
que la sangre se ponía, hermano, con una estopa en las puertas, en los dinteles, en las ventanas. Y si ese Cordero Pascual tenía que ser perfecto, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo tenía que ser perfecto para morir por usted y por mí? Y muchos llegan a decir que el Señor no era atractivo, porque dice Isaías 53:2 que no hay parecer en Él. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Por aquí no se refiere a que el Señor fuera de mal aspecto, hermano, que no fuera hermoso. No se refiere a que el Señor era de mal parecer, no, hermano. Ya vimos que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Aquí se refiere, hermano, a que la hermosura que él tenía le fue quitada cuando fue golpeado, cuando fue inmolado, cuando fue sangrado, que le habían quitado su hermosura con cada golpe traidor que le dieron. San Mateo, hermano, le escribe a los judíos y comienza su evangelio, hermano, no diciendo cómo era Jesús, sino de dónde venía Jesús. Comenzando, hermano, con una lista representativa de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y dejaba ahí el escritor claro que en esas 42 generaciones que él deja ahí plasmada, está diciendo que el Señor era 100% judío. ¿Y qué creen, hermano? Que el evangelista menciona a 3 mujeres: a Tamar, a Rahab y a Betsabé. Con ellas insinuaba el Señor en su palabra que Jesús tenía sangre gentil. San Marcos, que le escribe a los romanos, comienza su evangelio, hermanos, hablando acerca del inicio del evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo, hermanos, lo que dice Isaías capítulo 40 versículo 3: voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Esa voz de la cual hablaba Isaías, San Marcos está diciendo que se cumplió porque era la voz de Juan el Bautista que preparaba camino a Jehová. ¿Y quién entró? Entró Jehová manifestado en carne. Alguien alaba el nombre del Señor. Era el mismo Jesucristo. San Lucas, hermano, le escribe a los griegos y comienza su evangelio, hermano, como un historiador, y empieza a dar San Lucas más detalles precisos acerca de Juan el Bautista, acerca de Jesús, para que entendiéramos aproximadamente cuándo es que Jesús había nacido y en qué condiciones había nacido. Que siendo rey se humilló a lo sumo, naciendo en un pesebre. Por eso, hermanos, si Navidad se hablara nada más de su nacimiento y nos gozáramos, pero no estuviera la Semana Santa, sería un evangelio incompleto. Por eso, hermano, lo que viene a completar el evangelio de Cristo es su nacimiento, es su vida, es su bautismo, es su ministerio, es su muerte, es su resurrección, y es que viene por su iglesia. San Juan, hermano, le escribe a la iglesia y comienza su evangelio diciendo que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y esa palabra que creó el mundo era el mismo Dios, y que esa palabra se hizo carne. Alguien alabe el nombre del Señor, y habitó entre nosotros. Era Jesús. Para muchos Jesús era un simple hombre, un simple carpintero. Y yo siempre he dicho que el Señor, como carpintero, solamente, hermano, sabe hacer sillas y mesas y muebles cómodas. Pero como hijo de Dios, Él puede traernos salvación, perdón de pecados, vida eterna,
restauración, un levantamiento, alumbrar nuestra vida. Y por eso dice San Juan: a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Era su pueblo. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, usted y yo que estamos aquí, nos ha dado la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice San Juan: pero el mundo no lo conoció. Pero aunque usted y yo no lo hemos visto en persona, nosotros lo conocemos. Aleluya. Ese versículo, hermano, que tomamos del capítulo 22, verso 28, si lo puedes poner, hermano, hazlo por favor. San Lucas 22, 28. Ahí la Biblia, hermanos, no habla de milagros, no habla de sanidades, no habla de mensajes y de enseñanzas poderosas como las que él hablaba, sino que él está diciendo, exaltando a aquellos discípulos que permanecieron con Jesús en sus pruebas, para que usted no vaya a decir que usted, hermano, que el Señor no lo comprende en sus pruebas, en sus luchas, en sus amarguras, en sus tristezas, en sus crisis, en sus enfermedades. No, hermano, el Señor también pasó por pruebas y Él lo deja plasmado ahí, para que no vayamos a decir que Él no sabe lo que usted siente. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el rechazo, Él sabe lo que es sufrir. Y allí, hermano, en ese versículo el Señor está valorando la fidelidad de los que le siguen, que a pesar de lo difícil de las pruebas, seguimos siéndole fieles al Señor. Porque muchos sirven al Señor mientras todo les va bien, pero pocos permanecen cuando vienen las pruebas. Ese versículo, hermano, no enumera los sufrimientos y los padecimientos y los problemas y las pruebas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ese punto podemos entender que el Señor sufrió rechazo, oposición, críticas por los religiosos, acusaciones falsas. Hasta ese punto él había sufrido ya tentaciones. La tentación en el desierto por Satanás, intentos constantes para desviarlo de su misión, salvar a la humanidad. Sufrió el Señor incomprensión, porque él vio que las multitudes le seguían, pero por interés, porque los sanaba, porque los alimentaba. Pero muchos no lo seguían porque tenían una fe genuina. El Señor sufrió fatigas, privaciones, cansancio físico, falta de comodidades. Usted y yo vivimos mejor que Jesús. La cama en la que tú te duermes, el cuarto que tú tienes, la casa que tú tienes, la ropa que tú tienes, lo que el Señor te ha dado, hermano. Aquí vivimos como reyes, cuando Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dejó todo lo que pertenece a un rey y entró humildemente a este mundo y murió humildemente. Pero Él no se quedó en una tumba, porque Él venció a la muerte, y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso Él gritó aquel día: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y en todo lugar.
Hasta ahí, hermano, lo que he estado diciendo es sin tomar en cuenta las pruebas que le vendrían. El llanto sobre Jerusalén por la incredulidad de un pueblo a quien le había, hermano, llevado la palabra, los había sanado, los había bendecido, y aún así, hermano, era un pueblo duro de servir, que tenía sus oídos, pero, hermano, oían pesadamente. No escuchaban los sermones, hermano. Usted le puede estar hablando a alguien y tiene su mente en otra parte, porque eso es lo que quiere el enemigo, que desviar nuestra mirada a otras cosas que no tienen valor. Pero dice la Biblia: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. No mirando a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no vemos son eternas y permanentes. La angustia profunda al acercarse la pasión, la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de sus discípulos y la semana de pasión que estaba por venirle. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que las pruebas revelan quién realmente se queda contigo. Las pruebas filtran amistades. Las pruebas filtran hermanos o hermanas en Cristo. No todos los que están contigo el día de hoy, echándote el hombro al brazo, van a estar el día de mañana que te venga una prueba. Por eso yo siempre he dicho, lo digo y lo voy a decir, que el único amigo se llama Jesucristo. Él no te va a abandonar en las buenas y en las malas. Cristo, hermano, nunca olvida a los que se quedan con Él, a los que permanecen con Él. Dios ve tu lucha, Dios ve tu proceso. El Señor ve tus lágrimas y te recompensará a su debido tiempo. Nada más, hermano, no tenemos que rendirnos. No tenemos que rendirnos. Y siempre que llego a este punto, hermano, de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, me da así como ganas de llorar, porque el ministerio tan poderoso y tan bonito de Jesús se estaba terminando. Si uno llora, hermano, cuando un pastor, después de que ha estado sirviendo al Señor, muere, fallece, y uno llora por una persona que Dios usó por muchos años, nosotros deberíamos de llorar también, hermano, al ver que el ministerio del Señor Jesucristo estaba llegando a su fin. Ya no iría el Señor a subirse a los montes a dar los sermones en el monte tan poderosos. Ya no se le vería por las calles al Señor poniendo sus manos sobre los enfermos, abrazando a los niños. Ya no se le vería al Señor dando un mensaje, dando una enseñanza. Ya no se le vería al Señor allí en el pórtico de Salomón, porque ese ministerio de milagros, de señales, de predicación, de enseñanza, de ministración había llegado a su final. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, Él cerraba su ministerio con un milagrazo: resucitar a un hombre llamado Lázaro, después de que este hombre estaba muerto por 4 días. Cuatro días
días en una tumba, 4 días en un sepulcro. La carne, hermano, entrando en su descomposición natural. Y llega Jesús y se para fuera de la tumba y les dice: quiten la piedra. Porque la cueva, hermano, el sepulcro representa la muerte. Y hay gente que está muerta en sus delitos y pecados. Y sabe alguien, la iglesia es la que debe de remover esa piedra. Por eso el Señor dice: quiten la piedra. El resucitarlo es mío, pero ustedes hagan su trabajo. Quiten la piedra, quiten los obstáculos, háblenle de Cristo a la gente. El mío es traerlo de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos, cuando vieron a Lázaro resucitar, oye, hermano, le decían al Señor: es que ya hiede, ya huele mal. Por eso la Biblia no se equivoca. Lo que para nosotros los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para ellos ya se acabó todo. Ya no hay remedio. Ya no hay nada más que hacer. Y por eso, hermano, el Señor les demuestra que Él no era un simple carpintero, que Él era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que era el Mesías, que era el Salvador. Y mucha de la gente, hermano, cuando lo vio resucitado a Lázaro, creyó. Oye, hermano, la sangre que estaba cuajada, los órganos que ya no servían estaban atrofiados completamente, pudriéndose. Los músculos, todo estaba dañado, todo el cuerpo, la piel dañada. Pero, hermanos, cuando el Señor le dice: Lázaro, ven fuera, la sangre que estaba cuajada empezó a agarrar la densidad natural de la sangre. Y esa sangre, hermano, empezó a fluir porque el corazón que estaba ya pudriéndose y dañado empezó a latir. Y la sangre empezó a correr por todas las venas, por todas las arterias. Y aquel cuerpo inmóvil, hermano, empezó a tener movimientos, espasmos. Porque el alma que se había ido, hermano, el alma volvió a aquel cuerpo. Gloria a Dios. Y luego: Lázaro, ven fuera. Le habla por su nombre, porque si le dice ven fuera, hermano, resucitan todos los muertos. Porque así es de poderosa la palabra del Señor Jesús. Y cuando dice: Lázaro, ven fuera, sale Lázaro caminando, pero estaba aún atado. Y ahora les vuelve a decir: ahora desatadle. Porque también ese es el trabajo de nosotros, la iglesia. No solamente quitarle los estorbos a la gente, sino de desatarlos. Por eso el Señor le decía a Pedro: y se les ha dado autoridad de que lo que aten en la tierra sea atado en el cielo, de lo que desaten en la tierra sea desatado en el cielo. Es decir, lo que permitan aquí va a ser permitido allá, lo que detengan aquí va a ser detenido allá. Y fue el tema de conversación en Betania. Pero cuando resucitó Lázaro, hermanos, el chisme, si podemos llamarlo chisme, o la noticia,
llegó hasta Jerusalén. Y la gente, hermano, fue a Betania. Y esa noche hubo culto en la casa de Lázaro. La casa de Lázaro estaba a reventar, hermano. Afuera, hermano, estaba lleno de gente de Betania, de Jerusalén, en el culto. Los que nunca iban al culto, ahí estaban en el culto esa noche. Y luego vieron al exuberto, hermano, sentado a la mesa con Jesús. La muerte te da un estado de palidez, pero ahora el exuberto estaba, como dice, vivito y coleando, comiendo con Jesús, platicando con Jesús, riendo con Jesús, sus mejillas rosadas, disfrutando de la vida que Jesús le había dado. Y derivado de este milagro, hermano, la gente dedujo que Jesús era el Mesías esperado y que Jesús era el Rey de Israel. Y cuando los religiosos, hermanos, se enteraron que Jesús había resucitado a Lázaro, hicieron un plan de matar a Jesús, pero también de matar a Lázaro. Lo acababan de resucitar y ya querían matarlo y matar al que daba la vida. Hermanos, siguiendo la cronología de los evangelios, el área de trabajo de nuestro Señor Jesucristo no fue Jerusalén, sino que siempre fue fuera de Jerusalén. Pero había llegado el momento y la hora de confrontar a los que le querían dañar, de confrontar al enemigo, ir a pelear en su terreno. Así como David, hermano, fue a pelear al terreno de Goliat. Goliat es tipo y figura de Satanás, que se había engrandecido, que creía que nadie podría contra él, que amenazaba, que gritaba, que se burlaba, que blasfemaba, que se reía. Y David es tipo y figura de Jesús, entrando humilde con una simple piedrecita para derribar al gigante. Y el Señor llega la hora de ir a Jerusalén, ahí donde estaban los santos clérigos religiosos judíos, al corazón de Israel, a proclamarse rey. Porque el Señor, hermano, el propósito de este mensaje es que el Señor quiere ser rey de tu vida, rey de tu corazón. Gloria a Dios. Tomar el control de tu vida y de mi vida completamente. Dirigir tu vida, dirigir la mía. ¿Saben por qué, hermano? Porque ahora que nosotros le hemos estado dirigiendo, nos hemos metido en tantos problemas, hemos hecho tantas cosas que les agradan al Señor. Pero si Él toma el control, todo va a estar bien. Gloria a Dios. Y ahí Emanuel entró a Jerusalén para proclamarse rey, porque se tenía que cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Desde que Jesús inició su ministerio, hermano, hasta su muerte, Él estuvo anunciando un reino. Él le decía a las multitudes: el reino de los cielos se ha acercado. No les decía: soy el rey. Pero en ese mensaje Él les está diciendo que ese reino tenía un rey. En otra ocasión les dijo: el reino de los cielos se hace fuerte
y solamente los valientes lo arrebatan. A uno de los escribas le dijo: no estás lejos del reino. A Pilato el Señor le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, siempre se proclamó como rey de un reino que Él estaba anunciando. Entonces la gente que presenció el milagro de Lázaro y la gente que creyó al ver a Lázaro resucitado, decidió hacer rey a Jesús. Y decidió hacerlo rey cuando las fiestas judías iniciaron allí en Jerusalén. Y se cree, hermano, que había un aproximado de 3 millones de personas que iban a ser testigos el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente, ahí van a hallar un asna y un pollino hijo de asna, tráiganmelos. Y si alguno les dice algo, ustedes le van a decir: el Señor los necesita y luego los regresará a ustedes. Yo quiero que usted se meta a ese cuadro, hermano, porque haga de cuenta que esos animalitos eran el medio en lo que la gente se movía. Era lo que es para ahora, para nosotros, un carro, una motocicleta. Y luego imagínese, usted tiene su carro afuera y alguien le está abriendo la puerta del carro, ¿verdad? Y tratando de echar a jalar su carro. Y luego usted: ¿qué pasó? Y luego le dice: es que el Señor Jesús lo necesita. Por eso, hermano, pero el Señor previamente ya había preparado a toda esa gente, ya había hablado con ellos. ¿Se fijan, hermanos? Este rey, más que cánticos, este rey, hermano, más que algarabía, más que gritos, más que emociones, el Señor quiere obediencia. Porque el Señor, cuando le dice: vayan a la aldea del frente, ellos obedecieron y fueron. Obedecieron las instrucciones del Señor. Y los dueños de aquellos animalitos, hermano, al prestar a sus animalitos, están hablando de un ministerio de servicio, una actitud de servicio, que es la que tenemos que tener. Entonces el Señor quiere obediencia y servicio. En esto consiste el señorío de Cristo, la majestad de Cristo, el que sea rey en nuestras vidas. Y Jesús, hermano, como no había una silla de montar, lo único que hicieron los discípulos fue ponerle sus mantos encima de aquel burrito, de aquel animal de carga, como si fuera una silla de montar. Y el Señor entra a Jerusalén triunfante. Mientras los reyes entraban en caballos pura sangre, el Señor entraba humilde en un burrito. Por eso la gloria es para Él, hermano. Y por eso por ahí alguien se le ocurrió escribir una canción. Dice: burro, no te equivoques. Porque el burro pensaba que a él lo alababan, que a él le decían Hosana, Hosana. Y a veces, hermano, quienes predican, quienes cantan, quienes tocan, quienes dirigen algún culto, se acomodan hasta la corbata y dicen: es que yo aquí soy el mero mero, sin mí no hay un culto. No, hermano, si tú te vas, los cultos siguen habiendo y la bendición y la presencia de Dios se sigue moviendo, porque la honra y la gloria es para Él. No nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y Jesús entra cabalgando en aquel burrito. Y niños y los discípulos del Señor, los ciegos, los campesinos de Betania, atrás de Jesús. Un rey, hermano, conquistando, no con armas, no con espadas, no con lanzas, no con escudos ni con soletes.
con la verdad. Un rey cuyo estandarte es el amor y la justicia, la paz y la santidad. Y allá, hermano, van por aquellas calles sus discípulos proclamándolo rey y diciéndole a la gente: acepten a nuestro rey. Y muchos, hermanos, fueron los que se empezaron a unir a aquella proclamación. Y muchos tendían las túnicas para que pasara el rey. Otros, al no haber túnicas, arrancaban ramas de palmeras y las tendían para que pasara el conquistador, el rey. Porque esta práctica, hermano, de arrancar ramas era un acto de honor a una persona victoriosa. Esta es la única vez, hermano, que el Señor Jesucristo se reveló no solamente como rey, sino como Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 6, versos 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Antes de que ocurriera esto, hermano, la gente ya lo había querido hacer rey, pero él sabía que no era el tiempo, que no era el momento, y el Señor se tuvo que ir, porque lo quisieron hacer rey cuando había multiplicado los panes y los peces, de los que hablaba la hermana Belén el jueves. Cuando vieron que multiplicó la comida, lo quisieron hacer rey, pero no era su momento ni era su tiempo. Pero en esta entrada triunfante, él se revela como Dios, y la gente comenzó a gritar: Hosana, Hosana, Hosana. Y la gente sabía que esa palabra Hosana solo aplica a Dios, porque Hosana quiere decir: sálvanos ahora. Todo judío entendía bien, hermano, esta expresión, y los religiosos, molestos en su desesperación, le decían a la gente: cállense. Pero Jesús, al verles a estos religiosos queriendo callar a la gente, y los religiosos lo volteaban y lo veían a Jesús y le decían: dile a la gente que se calle. Pero él les dijo: os digo que si estos se callaran, las mismas piedras clamarían: Hosana, Hosana, Hosana. ¿Habrá alguien que pueda decir hoy Hosana al Hijo de David, al Rey de Israel? Y los religiosos, en su desesperación, porque la gente gritaba más fuerte: Hosana, 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 empezaron a decir: mirad al mundo, se va tras él. Pensaron que matarlo era demasiado sencillo, pero al ver a tanta gente tras Jesús, se dieron cuenta, hermano, que no era un plan fácil de llevar a cabo. Hosana, gritaba la gente. Pero el Señor, más que cánticos del Señor, más que lágrimas y más que emociones, el Señor quiere tu corazón y mi corazón, porque Él quiere ser rey de tu vida y de mi vida. Porque este caminar es más que cánticos, hermano. Este caminar es más que alabanzas. Es una vida sometida al Rey. Es una vida de obediencia a los preceptos del reino de Dios. Ábranle paso al Rey, a ese Rey que nació en un pesebre, a ese Rey que no lleva una corona de oro, a ese Rey que lleva una corona de espinas, pero que es más suntuoso que cualquier rey que haya existido en esta tierra. No va cubierto en sus lomos con púrpura, pero nuestro Rey es más imperial que todos los reyes. No
no calza quizás sandalias bordadas con perlas preciosas o con piedras preciosas, pero es más glorioso que cualquier rey de esta tierra. Ábranle paso al rey. Hosana, Hosana, Hosana. Que hoy Cristo se está proclamando rey nuevamente, pero para su vida. Yo creo, hermanos, que si el reino de Jesús hubiera sido de este mundo, yo no veo razón por qué su reino no hubiera podido ser más poderoso que cualquier reino que haya existido, que cualquier imperio del cual usted recuerde. Si el reinado de Salomón fue muy grande y poderoso, reconocido porque la plata en el tiempo de Salomón eran como piedras, no les importaba la plata, el oro era lo importante. Yo no veo por qué razón, si el reino de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido de este mundo, no veo por qué razón no hubiera podido conquistar el Señor a todo el mundo, teniendo un reinado más poderoso que cualquier rey que usted pueda pensar ahorita. Yo no veo por qué razón al Señor, si hubiera sido su reinado en este mundo, no hubiera podido otorgársele una gloria más excelente que la que recibió Salomón. Y pensemos qué extraño este reino de Cristo. Un reino que convierte a los pecadores en nobles. Un reino que convierte a los campesinos y a los humildes en príncipes. Un reino donde el más humilde, hermano, se convierte en parte de la nobleza. Un reino en donde ser discípulo, en donde ser un servidor, es el rango más alto de la nobleza en el reino de Cristo. Porque, hermanos, estamos impuestos a que nos sirvan. Llegamos al restaurante y le hablamos al mesero y le tráigame la sal. Luego ya va por la sal. Se me olvidó la pimienta, me trae la pimienta. Ahí va, una cucharita, sí. Y estamos impuestos a que nos sirvan. Pero en el reino de Cristo, el que sirve es el mayor. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántas servidoras hay aquí? El reino de Cristo, hermano, no depende de un ingreso público, sino del ingreso de la gracia divina. Un reino sin sistema de impuestos. Es un reino donde la gente da voluntariamente sus ofrendas y sus diezmos al Señor para que este reino siga adelante y no se detenga. Muchos que gritaban Hosana, hermano, les faltaba comprender realmente por qué gritaban Hosana. Les faltaba sinceridad, les faltaba conocimiento. Pero aún así, aunque no lo comprendían, hermano, ellos gritaban Hosana, Hosana, Hosana y alababan. Y fueron escuchadas sus voces. Y si ellos, sin entender bien quién era ese Jesús que iba montado, alababan y adoraban al Señor, cuanto más nosotros que conocemos que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Rey Supremo, ¿por qué no vamos a alabarlo? ¿Por qué no vamos a glorificarlo? Pero qué triste, hermano, que esos que gritaban Hosana, Hosana, 5 días después, con ese mismo frenesí, con esa misma energía, gritarían: crucifíquenlo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Esto deja ver, hermano, que en la humanidad somos muy volubles. Por naturaleza somos así.
A veces queremos servir al Señor, a veces no, a veces andamos de buenas, a veces de malas, a veces tenemos mucha fe, a veces no tenemos nada de fe, a veces andamos muy sonrientes, a veces andamos siempre con el pico caído, y somos la gente muy voluble, los seres humanos muy volubles, religiosos de fiesta, hermano, que disfrutamos de la emoción del momento. Un cristiano, hermano, de fiesta es aquel, hermano, que es conmovido, que es motivado temporalmente con el entusiasmo, hermano, de las ovaciones para Jesús. Ahorita hay mucha gente conmovida, hermano, por las ovaciones, por los dramas que están haciendo, nada más. Pero son como los juegos pirotécnicos, explotan y se ven muy bonitos, pero pronto se apagan. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas. Es fácil cantarle al Señor, es fácil aplaudirle al Señor cuando todo va bien. Es fácil alabarlo, es fácil tener fe cuando todo marcha en orden. Pero que cuando vienen pruebas, que cuando vienen las luchas, las enfermedades, que cuando estamos en casa, cantamos igual que cantamos aquí, oramos igual que oramos aquí, leemos la Biblia igual que la leemos aquí, buscamos su presencia igual que la buscamos aquí, seguimos alabando a Dios, seguimos gritando sana en casa, en el trabajo, mientras manejamos. ¿Qué hacemos? Aquel domingo de Ramos, hermano, ya casi terminó. Al ir cabalgando mi Señor Jesucristo en aquel animal de carga sobre Jerusalén, dice la Biblia que el Señor lloró. ¿Cuál era la angustia de Jesús que lloró? Porque yo veo 2 veces en la Biblia que lloró Jesús. Lloró cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba muerto. En San Juan 11:35, Jesús lloró. Uno de los 2 textos más pequeños que hay en la Biblia. Jesús lloró. Y luego después, cuando el Señor llora sobre Jerusalén. ¿Por qué lloró el Señor? ¿Qué lo llevó a una pena amarga, hermanos? Se cree que Jesús lloró por 3 razones. Lloró, hermano, número 1, porque sus mensajes, sus predicaciones, sus enseñanzas, sus milagros, sus señales no habían hecho mucho efecto en ese pueblo duro de San Luis. Qué hermosa palabra recibieron de los labios del mismo Señor Jesucristo. Lea el Sermón del Monte y quédese con la boca abierta con lo que hablaba nuestro Señor Jesús. Decía el Señor con un lenguaje muy florido: mirad a los lirios del campo, cómo crecen, y vean que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Hablaba tan bonito el Señor, con una fluidez, un lenguaje muy adornado y elocuente, que no ha habido, que no hay ni habrá predicador como Él. Él es el predicador de predicadores, hermanos. Así que si usted a veces se queda con la boca abierta con los predicadores que salen por ahí en la televisión y dice: ¡ay, qué bonito! Bueno, pues déjenme le digo que no le llegamos ni a los talones al Señor. Gran maestro, gran predicador, poderoso en palabra. Por eso el Señor en San Mateo capítulo 12 verso 41, ¿verdad? Porque las enseñanzas fueron tan preciosas, pero ellos no hicieron caso a esas enseñanzas, a esas predicaciones, porque todo está en abrirle el corazón al Señor. Aquí no importa qué tan poderosa es la palabra, aquí lo importante es si le abres o no tu corazón al Señor. Porque se puede venir, hermano, con la palabra más elocuente, más preciosa, más bonita, pero si tú mantienes tu corazón cerrado, de nada sirvió que trajéramos al mejor evangelista, al mejor predicador. Se trata de que reconozcas y le abras tu corazón al Señor Jesucristo, porque Él dice: aquí estoy a la puerta y llamo.
las puertas se abren por dentro, no se abren por fuera, hermano. Un desconocido no puede abrir la puerta por fuera. El que se asoma y ve dice, le voy a abrir. El de adentro es el que le abre. Usted, depende de usted si le abre la puerta de su corazón a ese rey del cual estamos hablando el día de hoy. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Fíjese lo que está hablando el Señor, con esa generación de su tiempo, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero he aquí más que Jonás en este lugar. Los de Nínive, al oír a un simple hombre bravucón, enojón, llamado Jonás, y les dijo: de aquí a tales días Nínive será destruida. Se arrepintieron. Pero vino Jesús, que les trajo una palabra hermosa, y no se arrepintió su pueblo. Qué tremendo cómo Jesús compara su ministerio con el ministerio de Jonás. Un hombre, hermano, enojón, un hombre que de mala gana fue a hacer el trabajo, un hombre que no obedeció y huyó, hermano, se fue de vacaciones. Y si no es porque aquel animal se lo traga, no reconoce en el Seol que estaba mal, y si no es expulsado, no vayas a ese trabajo. Y fue de mala gana, hermano, estuvo dando el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue todo el mensaje. No había una introducción, no había un cuerpo del mensaje, no había una conclusión para llevar a un foco ardiente de contrición de espíritu a la gente. Sin embargo, los sermones de Jesús eran tan preciosos, tan hermosos, tan maravillosos, que, hermano, el que los oyera y que abriera su corazón hubiera caído rendido a los pies de Jesús. Pero dice la Biblia que ellos tenían su corazón, hermano, hermético, cerrado. Era un corazón de piedra. Qué bonito, hermano, cuando uno reconoce que uno le ha fallado al Señor y que uno es pecador. Porque todos le hemos fallado al Señor, y no diga que no. Porque si alguien dice: es que yo nunca he pecado, dice que hacemos a Dios mentiroso. Pero le abres tu corazón, el Señor te restaura, el Señor te perdona, el Señor te salva. A ese grado, hermanos, el Señor llegó a comparar su ministerio. Pero Nínive, hermano, dio muestras de arrepentimiento a un sencillo mensaje. Se pusieron en ayuno y se pusieron en silicio, y Dios tuvo misericordia. Como diciéndoles el Señor Jesús en ese versículo, que los hombres de Nínive en el juicio se van a poner de pie y les van a decir a los de la generación del tiempo de Jesús: qué torpes, qué malagradecidos, qué inservibles. Tan hermosas palabras que ustedes oyeron de los labios de mi Señor Jesucristo. Qué milagros tan hermosos el Señor les mostró. Qué señales tan poderosas que el Señor les mostró, y ustedes no se arrepintieron. Y nosotros, que nos vinieron a traer un mensaje que no había motivo para restaurarnos. Era un mensaje de juicio, de destrucción, y nosotros nos arrepentimos. ¡Qué tontos! Ustedes, que estaba con ustedes el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, el mismo Mesías, y no abrazaron el mensaje, no se arrepintieron. Qué triste, hermano, que el pueblo estaba lleno de incredulidad. Por eso lloraba Jesús. Número 2, también Jesús lloró, hermano, porque esa misma gente que gritaba Hosana, con ese mismo frenesí gritaría: crucifican. Y número 3, lloró sobre Jerusalén, porque, hermano, veía a través de el tiempo al ángel exterminador, hermano, blandir su espada sobre la gente de Jerusalén por su incredulidad.
cumpliéndose lo que dice Miqueas capítulo 3 del 9 al 11, cuando dice la palabra de Dios: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miró desde el monte de los olivos el Señor, hermano, a través del valle, y vio los patios, y vio los pórticos sagrados, y con sus ojos llenos de lágrimas, mientras montaba aquel animal de carga, vio, hermanos, el Señor en horroroso anticipo los muros de la ciudad rodeados por tropas extranjeras, y vio el lamento de las madres, hermanos, y vio a sus hijos que lloraban por un pedazo de pan, y vio el templo tan santo que aún los mismos discípulos le presumían a Jesús y hermoso, aquel templo que duraron 46 años en reconstruirlo. Vio los palacios, vio las torres derribadas el Señor por las llamas, y vio todo eso en ruinas. Mirando el Señor, hermano, con sus ojos divinos y proféticos hacia el futuro, vio a su pueblo, el Señor, disperso por todo el mundo, por toda la tierra, como náufragos en una playa desértica. Y el Señor expresó aquellas palabras que hemos aprendido nosotros desde chicos en San Mateo capítulo 23, del verso 37 al verso 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos cual ave de corral, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel no solamente rechazó a los siervos, Israel no solamente rechazó a los profetas que había enviado el Señor, sino que rechazó al Señor, al Santo de los santos, a su Redentor. Rechazó a su Mesías, a su Salvador. Y por eso el Señor expresa las palabras más tristes que usted puede leer en la palabra de Dios, en San Juan capítulo 5 versículo 40, cuando dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué cierras tu corazón al Señor? ¿Por qué no te entregas al Señor? ¿Qué es lo que te está estorbando? Porque el Señor expresa sus palabras: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Son las palabras más tristes dichas por el Señor Jesucristo. Y por esas 3 razones lloraba el Señor. Y quizá hoy el Señor, hermano, también hace su entrada triunfante y sigue llorando. Pero Él llora porque si tú no entregas tu vida a Él ve tu futuro también. Él ve que en lugar de que estés en una mansión eterna que Él tiene preparada para ti, en un lugar, hermano, donde no hay muerte, no hay que sufrir, no hay dolor, no hay que volver a llorar, un lugar donde es gozo, paz, tranquilidad, felicidad. Si no te entregas a Él, Él te va a ver en un lugar, llora porque te ve en un lugar de tormento, de muerte eterna, por siempre en un lago de fuego ardiendo, siempre, toda la eternidad, quemándote. Si con una gotita de grasa que te cae, de aceite que te cae cuando estás cocinando, no la aguantas,
Ahora imagínate, era un lago ardiendo de fuego con azufre, hermano, y por eso el Señor hoy sigue llorando. Hay una alabanza que se llama Visión Hermosa y dice el coro: no hagamos más llorar a Dios, su llanto me entristece, me aflige el corazón. Yo me temo, ya concluyo con esto, que muchos cristianos o religiosos hoy están abarrotando los templos, pero entre semana se van a olvidar completamente de Jesús, y van a venir los cultos de entre semana y muchos no se van a presentar a esos cultos tan importantes, y me temo que muchos van a volver a abarrotarlo el día de resurrección, pero no van a escuchar esos sermones del suplicio de nuestro Señor Jesucristo, de los dolores que sufrió el Señor por salvarnos, de cómo lo lastimaron al Señor por amor a usted y a mí, cómo el Señor dio su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Pero yo les voy a decir algo a ustedes: si usted se esfuerza a venir a los cultos que vamos a hacer entre semana, hermanos, y viene y se goza con la palabra, y viene y participa con el lavatorio de pies, y viene y participa en la Santa Cena, y nos rendimos hacia sus pies como si fuéramos ramas de palmera, como si fuéramos túnica, les aseguro que el domingo de resurrección va a ser un domingo especial, donde el Señor nos va a bendecir y nos va a llenar de su Espíritu Santo, y vamos a poder sentir, hermano, su presencia, y nos va a bendecir el Señor a manos llenas. Hermano, ya no haga más llorar al Señor, porque si no te entregas a Él, Él sabe el fatal destino, una vida eterna sin Dios y sin esperanza. Pero démosle nosotros, los que nos hemos convertido a Él, los que seguimos firmes en la fe, démosle un aplauso grande y fuerte a Él, porque un día le vamos a ver cara a cara a este Rey del que estamos hablando el día de hoy. Hermano, yo quiero invitarles, nos pongamos sobre nuestros pies y vengamos a este lugar a postrarnos ante nuestro Rey, ante nuestro Señor Jesucristo.